Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Quien les habla, el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy va a ser el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Iniciaremos mencionando sobre el golpe de Estado contra Leguía, que se va a dar, que ya lo hemos visto nosotros, pero de manera un poco más corta en la clase pasada, ¿no? En el enseño de Leguía. El golpe de Estado contra Leguía, que va a ser pues promovida por el señor Luis Miguel Sánchez Cerro, va a ser el 22 de agosto de 1930. Esta va a estar encabezada por la guarnición de Arequipa, ¿no? Del lugar de donde era pues el señor Sánchez Cerro. ¿Qué es lo que buscaba, no? ¿Qué es lo que buscaba esta sublevación? Básicamente, a consecuencia de, no de la crisis en la que se encontraba tanto política, económica como social, Sánchez Cerro se va a sublevar contra el gobierno de Leguía. Es decir, que cansado pues de la forma en cómo se venía gobernando, toman la decisión o se toma la decisión de levantarse. Justamente pues se le puede conocer también como este periodo como la etapa o el inicio del tercer militarismo. El pronunciamiento respectivo va a ser redactado por el jurista arequipeño José de la Ribagüero, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos mencionar en brevedad respecto al golpe de Estado contra Leguía. Lo que debemos mencionar es que el movimiento revolucionario se propagó o se va a propagar rápidamente, sobre todo en el sur del país, ¿no? Vamos a, como fuente principal, vamos a encontrar Arequipa. Arequipa pues va a ser como la fuente inicial donde se va a dar esta sublevación. Pero también en la ciudad de Lima el ambiente era favorable para la revolución debido a la crisis en la que se encontraba, ¿no? Recordarán ustedes que con la crisis del oncenio, el Perú pues se encontraba en una de sus etapas más complicadas de la época, ¿no? Debido a la crisis, como ya les había mencionado, política, social y económica, ¿no? Entonces, estos hechos o estos factores van a ser pues propensos a que la revolución se diera con mayor facilidad. Ahora, para dominar la situación, lo que va a hacer Leguía es dar una pequeña formación de un gabinete militar. Pero en las primeras horas de la madrugada del 25 de agosto, la guarnición de Lima va a solicitar su renuncia. Es decir, que Leguía inicialmente pues tenía la estrategia de hacer frente a los rebeldes quienes se oponían pues a su gobierno, ¿no? Pero la guarnición de Lima, ¿no? Va a solicitar su renuncia. Leguía obviamente va a aceptar y se da pues su renuncia al mando de la presidencia, ¿no? Que quedó pues en manos de una junta militar, ¿no? De gobierno que estaba presidida por aquel entonces por el general Manuel María Ponce Brousset. Esto se dio pues como medida de protección. Leguía se trasladó al buque almirante El Grau, en donde debería ser conducido al extranjero, específicamente a Panamá. Las intenciones de Leguía era pues salir del país, irse al extranjero, pero poco después, ante la exigencia de los revolucionarios de Arequipa, Leguía fue tomado como prisionero a bordo del buque y obligado a desembarcar. Es decir, que Leguía, ante la situación en la que se encontraba el país, va a ser tomado como prisionero, ¿no? Entonces,
se va a decretar el receso del Congreso y la amnistía general. Es decir, que se va a dar como una especie de golpe de Estado donde se va a hacer pues o mandar a receso lo que venía a ser al Congreso, al Parlamento en general, ¿no? De esa forma se va a dar lo que viene a ser la amnistía general. El 27 de agosto llegó a Lima, vía aérea, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro. Él pues va a ser recibido apoteósicamente, ¿no? En el acto constituyó una junta militar de gobierno bajo su presidencia. Debemos tener en cuenta que Sánchez Cerro tenía pues gran popularidad por aquel entonces, ya que era una persona que se estaba enfrentando a eh, lo que venía a ser esta revolución, encabezaba esta revolución. Entonces, va a tener de alguna u otra forma una simpatía por parte de la población, ¿no? Entonces, va a constituir de esa forma lo que viene a ser la junta militar, ¿no? Entonces, va a darse el proceso de la junta militar. Por otro lado, Leguía va a ser trasladado como prisionero a la penitenciaría, donde se van a producir, que se produjeron en Lima grandes manifestaciones populares y el asalto incluso de la misma casa del expresidente y los principales miembros de su régimen. ¿No? Recordaremos que cuando hablábamos del oncenio de Leguía, debido a la crisis económica en la que se encontraba el país, eh, la población sale pues a manifestar, a mostrar su descontento por la situación que, por la cual estaba atravesando el país. Entonces, vamos viendo que eh, van a incluso a tomar su propia casa, van a asaltar su propia casa. Ahora, el levantamiento de Luis Miguel Sánchez Cerro fue uno de varios que se dieron en todo el país. Es decir, que en el país hubieron pues varias insurrecciones, varios motines, podríamos llamarlo en todo caso, ¿no? Que van a manifestar su desacuerdo contra el gobierno de Sánchez Cerro. Pero entre todos estos, Sánchez Cerro va a ser elegido como presidente, el que va a asumir la dirección del país. Entonces, él va a ser como el líder de todos estos manifestantes que mostraban pues su desacuerdo con la política que se venía dando en aquel entonces. Obviamente, dado este acontecimiento, ganó pues popularidad en todo el país, pues el gobierno dictatorial de Leguía había visto reducida su aprobación en un contexto de crisis económica mundial, ¿no? Entonces vamos viendo pues que con eso vamos completando lo que ya les habíamos mencionado en la clase pasada. Ahora, durante el periodo de la Junta de Gobierno, ¿no? De 1930 a 1931, vamos a observar una serie de hechos, ¿no? La Junta de Gobierno, que va a ser presidida por el señor Luis Miguel Sánchez Cerro, gobernó desde el 27 de agosto de 1930 al 1 de marzo de 1931. Debemos mencionar que este pequeño periodo, este corto periodo de un año, fue un periodo especialmente crítico para el país, debido a que el país se encontraba pues en una situación de crisis política, una crisis económica, una crisis social. Entonces va a ser muy crítico, va a ser una situación muy crítica. Como les había mencionado, el principal factor durante esta junta de gobierno fue la crisis económica mundial que estalló en Estados Unidos en 1929 y va a tener, como ya les había mencionado, una repercusión a nivel mundial y sobre todo durante el final del gobierno de Leguía y durante el gobierno de la junta de Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a caer los precios de los productos de exportación
como el algodón, la lana, el azúcar y los minerales. Es decir, que eh, van a suscitarse, pues, como no hay capital, no hay dinero, la gente no podía, pues, comprar, las empresas no podían exportar productos. Entonces, de alguna u otra forma, va a ser, pues, muy caótico esta situación. Ahora, vamos a ver que dentro de este periodo, la moneda de aquel entonces va a disminuir su poder adquisitivo y se va a producir lo que comúnmente se conoce como la restricción en materia de créditos. Es decir, que las personas no podían eh, acceder a los préstamos, ¿no? A los préstamos sobre los créditos, debido a que no hay capital, no existía capital en ese entonces. El comercio de la importación, por otro lado, va a disminuir notablemente debido a la falta de capital. Es decir, que el comercio no va a haber pues importación porque no hay dinero. Y también los ingresos fiscales sufrieron una merma considerable. Es decir, que los ingresos fiscales que se tenían en aquel entonces van a tener una caída estrepitosa, ¿no? Donde vamos a observar la caída de muchas entidades financieras, ¿no? De crédito, como lo que conoceríamos como el Banco del Perú y Londres. Esto pues va a ser uno más de los factores que va a provocar, y que ya lo mencioné tanto en la clase pasada como en la crisis económica internacional, que lo mencioné en el curso de Historia Universal, va a provocar pues la desocupación, eh, se vaya a ir incrementando de mes a mes, ¿no? Y esto va a ir subiendo en los posteriores años. La crisis económica ocasionó naturalmente el descontento social, donde van a ocurrir varios disturbios, ¿no? Por parte de los obreros. Y vamos a ver ahí principalmente los disturbios en Talara, los disturbios en Cerro de Pasco, La Oroya, ¿no? Que van a ser de alguna u otra forma también instigados por los partidos izquierdistas recientemente aparecidos y que fueron severamente reprimidos por el gobierno de aquel entonces. Ahora, en el puente del Mal Paso, cerca de La Oroya, van a morir o van a fallecer muchos obreros a manos de la policía. En el Oriolo, en el departamento de Ayacucho, también va a haber un choque sangriento entre la policía y los indígenas. Es decir, que el conflicto social se va a extender a nivel de todo el país, ¿no? Pero también no solamente fueron los obreros quienes salieron a protestar, también sucedieron conflictos estudiantiles, ¿no? Que culminaron pues con la captura de la Universidad de San Marcos por los estudiantes, los que fueron desalojados por las fuerzas del gobierno, ocasionando pues la muerte del estudiante de medicina Guido Galle, ¿no? Este hecho se dio el 4 de febrero de 1931. Ahora, durante el periodo de como presidente constitucional de la República de 1931 a 1933, inauguró su gobierno, o se va a dar la inauguración, ¿no? O el inicio de su gobierno ya como presidente formal el 8 de diciembre de 1931, contando con una mayoría parlamentaria. Su grupo político era pues la Unión Revolucionaria, en la que descollaba el doctor Luis Flores, ¿no? El Congreso lo ascendió al grado de general de brigada y pasó a discutir una nueva constitución que va a ser promulgada el 9 de abril de 1933. El nuevo gobierno se inició contando pues con una intensa oposición por parte del partido aprista, que va a desconocer su triunfo debido a que el aprismo, tengamos en cuenta que siempre tuvo pues el afán de llegar al poder. Estuvo pues por eso lleno de incidentes políticas que derivaron en acciones sangrientas e hicieron vivir al país en un periodo de profunda intranquilidad que impidió la acción eficaz tanto del gobierno como de las particulares, al impedir que el país pues se pusiera o se repusiera de la crisis económica que le estaba agobiando en aquel entonces.
Ante esta situación, el Congreso va a aprobar leyes severas, entre ellas una de la llamada Ley de Emergencia, que dio pues al gobierno poderes especiales para reprimir a los opositores, en especial a los apristas, aunque también a los comunistas, ¿ya? Después los militantes de la Unión Revolucionaria acuñarían el término de aprocomunismo para confabular a ambos grupos políticos. La violencia de la lucha política llevó al gobierno a apresar y deportar a los principales líderes del Partido Aprista y a los 23 integrantes de la célula parlamentaria aprista. Ahora, sucedieron sucesos sangrientos ocurridos en el que se debatió por entonces el Perú. El primero es un atentado criminal contra la vida del presidente de la República en la iglesia de Miraflores por obra de José Melgar Márquez, un joven militante aprista, el 6 de marzo de 1932, Sánchez Cerro pues sufrió un disparo de bala que le perforó un pulmón que se recuperó, bueno, después de un mes, ¿no? También se va a dar pues la rebelión de los marineros en los buques de la escuadra del Callao el 7 de mayo de 1932 y fue reprimida cruentemente tras ser sometidos a una corte marcial. Fueron fusilados 8 marineros ante la presencia del ministro de Gobierno Luis Flores. A raíz de esta sublevación va a ser clausurada también la Universidad Mayor de San Marcos. Otro suceso también fue la sublevación que va a ser fomentada por los apristas en Trujillo, el 7 de julio de 1932, la llamada Revolución Aprista de Trujillo, ¿no? Los sublevados van a asaltar el cuartel Donovan y secuestraron a varios oficiales del ejército. Agustín Aya de la Torre, hermano del líder aprista, asumió como prefecto del departamento en Huari y en Huaraz, en Ancash, ¿no? Donde van a estallar pues otras rebeliones que igualmente fueron reprimidas. Y finalmente también se da lo que viene a ser la sublevación militar en Cajamarca, encabezada por el comandante Gustavo Jiménez, quien se proclamó jefe supremo de la República, pero fue vencido pues en Peiján y se quitó la vida disparándose de un tiro en la cabeza el 14 de marzo de 1933. El año entonces de 1932 ha sido calificado como el año de la barbarie debido a estos sucesos que sucedieron en el Perú. Ahora, finalmente, va a darse lo que vendría a ser el asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro. En la mañana del 30 de abril de 1933, Luis Miguel Sánchez Cerro pasó a la revista a las tropas que iban a combatir en el conflicto armado con Colombia y que estaban reunidas en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, en el distrito de Jesús María de la capital peruana, ¿no? Entonces, al retirarse en un vehículo descapotado y con escolta, un individuo armado con una pistola FN-1900 se precipitó hacia él y subiéndose al estribo del carro le disparó por la espalda varios tiros. Herido de gravedad, Luis Miguel Sánchez Cerro pues, fue llevado de emergencia al hospital italiano, ¿no? Sobre su asesino, se supo que se llamaba Abelardo Mendoza Leiva, que era natural de Cerro de Pasco, que sobrevivía pues, en la capital de empleos eventuales y que años atrás había sido afiliado al Partido Aprista. Según la historiadora Margarita Guerra, muy pocos van a dudar de la responsabilidad directa de la dirigencia del APRA en la consumación del crimen. Y los apristas y los descentralistas y algunos otros grupos consideraron pues que la muerte del presidente era un correlato necesario a las masacres de los apristas de Trujillo, Chocope y otros pueblos. El Congreso de esa forma llamó al ejército a poner orden y eligió ese mismo día al general Óscar Benavides para que terminara el periodo presidencial de Luis Miguel Sánchez Cerro, que debió culminar en el 1936. Bueno chicos, hasta aquí la clase del día de hoy, espero que les haya gustado, nos estaremos viendo en la siguiente semana.